Continuamos con la serie de mensajes en el Evangelio de Juan y hoy nos corresponde en Juan 3 del 1 al 15. Juan 3 del 1 al 15. Vamos a estudiar acerca de un profundo diálogo que tuvo Jesús con Nicodemo, ¿ya? En Juan 3 del 1 al 15, donde Nicodemo llega a conversar con Jesús con muchas interrogantes y donde luego Jesús le da una clase magistral de lo que es el Espíritu Santo. Como les dije recientemente, la mayor parte trata del Espíritu Santo, este mensaje. Y quizás existe mucha confusión sobre qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Espero que no tengan tantas dudas de lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y si alguien te preguntara a ti en el trajín del día, en el trajín de tu trabajo, de los estudios, si alguien te preguntara qué hace el Espíritu Santo, ¿qué responderías tú? ¿Tendrías una respuesta clara o quizás idónea para una persona que no conoce al Señor o que está en vías de conocerlo? Es una respuesta que debes tú analizar. Para tener fe en Cristo, hermano, primero debemos nacer de nuevo. Dado que el nacimiento o la regeneración describen la obra del Espíritu Santo, es difícil para usted y para mí saber si el hermano que está al lado, si alguien ha nacido o no de nuevo, ¿cierto? Usted no podría decir, oye, el hermano que está al lado nació de nuevo, ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Pero no es nuestra labor. Y este pasaje, hermano, nos da algunas indicaciones sobre qué es y qué no es la regeneración. ¿Ustedes conocen el concepto de la regeneración del Espíritu Santo? Yo creo que la mayoría lo reconoce o ha escuchado de ello. Tendremos 3 puntos en este sermón. Primero, la admiración por Jesucristo no implica un nuevo nacimiento, en el versículos del 1 al 3. Segundo, el nuevo nacimiento no tiene su origen en el hombre, del 4 al 8. Y por último, la obra del Espíritu Santo debe darnos seguridad de nuestra salvación del 9 al 15. ¿Quién era Nicodemo? Para primero antes entender con quién Jesús pudo tener el privilegio, Nicodemo tuvo el privilegio de hablar con Jesús. Nicodemo era un principal entre los judíos. Nicodemo fue un líder, era un erudito. Fue uno de los que se impresionaron con las señales de Jesús. Él estaba muy expectante de lo que Jesús había hecho durante su camino, de los milagros que Jesús había hecho. Eso lo relata en Juan 2:23. Y era un miembro del Sanedrín, era un gobernante, era un religioso de los fariseos. Nicodemo era educado y era también de mucho poder, era pudiente, era rico. Un hombre griego, influyente, y lo suficiente serio como para venir de noche a hablar con Jesús. Eso es lo que nos llama la atención. Y Nicodemo se acerca a Jesús como un representante de todos los hombres, hablan Juan 2:23-25. Y en cierto sentido representaba lo más alto y lo mejor del hombre en ese momento. La admiración por Cristo no indica un nuevo nacimiento. El primer punto. Como ya ustedes conocen y tienen sus textos seguramente, el capítulo 3 comienza con un fariseo llamado Nicodemo, al cual acude Jesús para preguntarle acerca de sus señales y milagros. Y es bastante notable que Nicodemo visite a Jesús, pero aún más importante que es un líder entre los judíos, como les decía, del Sanedrín. Un hombre poderoso, respetado y culto, va a visitar a Jesús, un hombre quizás con no tanta educación y de clase baja. Y quizás por eso también lo visita de noche, para no que los altos mandos sepan que él está visitando a Jesús, una persona que quizás no tiene tanta fuerza, ¿cierto? Y su reputación podría quizás arruinarse si alguien lo ve visitando a Jesús. Pero a Nicodemo lo invade la curiosidad, quiere comprender cómo Jesús es capaz de realizar todas sus señales y milagros, y le dice: Rabí, sabemos que eres un maestro enviado por Dios, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está en él. Reconoce Nicodemo correctamente que los milagros de Jesús apuntan al Señor, apuntan a Dios. Jesús no realizaba milagros por bondad, sino todo lo contrario, para dar credibilidad a su mensaje.
El mensaje del Evangelio era y sigue siendo más importante, hermanos, que cualquier milagro o señal que pueda haber en este mundo. Y Nicodemo es muy positivo y educado y respetuoso. Le interesaban más los milagros de Cristo que su mensaje. Eso es lo que Nicodemo no entendía o no lograba entender de cierta forma al principio de la conversación. Le fascinaban los actos sobrenaturales y fue Jesús y sus actos lo que lo impulsó a visitarlo. Pero ahora fijémonos en la figura de Jesús. ¿Qué es lo que hace Jesús? Prácticamente Jesús en la conversación no habla de milagros. Jesús tenía una habilidad increíble para llevar las cosas, las conversaciones justo donde Él quería que estuvieran, donde Él quería que debían ir. Y lo que quería Jesús demostrar era el poder del Espíritu Santo, el nacer de nuevo. Dirigía la conversación hacia temas espirituales. Dice, en verdad os digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. De hecho, era ampliamente enseñado entre los judíos en ese tiempo, que como ellos descendían de Abraham, tenían o adoptaban el cielo automáticamente y lo tenían asegurado. Pero Nicodemo quiere entender que cómo Jesús realiza estos milagros, pero Jesús quiere hablarle sobre otra cosa, sobre el mecanismo de la salvación. Y Jesús le dice, si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Para comprender, hermanos, el reino espiritual, para entender por qué realiza señales y milagros, es necesario nacer de nuevo. Esta expresión griega literalmente significa nacer de lo alto. Nacer de lo alto. Nicodemo no necesitaba comprender los milagros, sino experimentar un nuevo nacimiento celestial. Nacer de lo alto, nacer de nuevo. Necesitaba ojos para ver y oídos para oír. Y ahora existe una clara diferencia o distinción entre el interés y la fascinación, respeto y la actitud positiva hacia Jesucristo y el verdadero nacimiento espiritual. Hay una brecha insalvable, hermanos, entre un interés pasajero por entender quizás los milagros de Jesús y un amor genuino por Cristo. Deben nacer de nuevo, deben nacer de lo alto. El hecho de que alguien como usted o yo no sea hostil hacia el cristianismo no significa que esté salvado. De hecho, creo que todos preferiríamos hablar sobre el cristianismo con alguien que no sea hostil a la fe, alguien que sea un poco más hostil a la fe. Pero eso no indica la obra del Espíritu Santo. De hecho, sería inaceptable presentarse ante el Señor en el día de juicio y decir, Señor, me caes bien. Pensaba que decías cosas muy bonitas, eres un gran maestro. Pero la admiración por Cristo no indica un nuevo nacimiento. Vamos a volver. Entonces, cómo Nicodemo comienza a conversar con Jesucristo. Dice, pero fíjense lo que les decía anteriormente, lo que hace Jesús. Él prácticamente no habla de milagros, ¿cierto? Jesús tenía una habilidad tremenda. Y dice, en verdad os digo que el que no nace nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo no necesitaba comprender los milagros, sino experimentar un nuevo cambio. Debes nacer de nuevo, debes nacer de lo alto. Al leer Jesús este pasaje, Jesús entra en escena y dice, casi parece un poco brusco como Nicodemo lo halaga, pero Jesús responde, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puedes ver ni comprender las cosas espirituales a menos que hayas nacido de nuevo, querido hermano. Pero lo que podría parecer hostil, como les decía, en realidad es la bondad y la compasión que tiene Jesucristo para todos nosotros. Porque a él le preocupaba más el estado del alma de Nicodemo que explicar la mecánica de los milagros. Además, los milagros solo tienen un sentido para aquellos en quienes mora el Espíritu Santo, el reino de Dios, el reino espiritual, y está oculto para quienes no han nacido de nuevo. ¿Usted ha nacido de nuevo, hermano? ¿Reconoce que el Espíritu Santo ha trabajado en su vida? ¿Ha tocado su vida? ¿Ha sentido este proceso de santificación, de regeneración que solo el Espíritu Santo los da? ¿Que es la segunda persona de la Trinidad? Segundo punto. El nuevo nacimiento no tiene su origen en el hombre. Versículos 4 al 8.
Si el interés en Jesucristo no significa que haya nacido de nuevo, entonces, ¿qué significa? La segunda pregunta es, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Esto es literalmente lo que Nicodemo le pregunta a Jesús. Y el único problema es que él está confundido, ¿cierto? Nicodemo comete el mismo error que muchas personas cometen al hablar también con Jesús. A menudo piensa que Jesús le habla literalmente, pero no es así, o físicamente, cuando en realidad les habla espiritualmente Jesús a Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le dice. ¿Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Está incapacitado, no es posible, no se habla, no es algo terrenal, sino es algo espiritual el nacer de nuevo. Pero más allá de su confusión, ¿qué revela esto sobre la teología de Nicodemo? Una teología por ciertamente errónea. Revela que la creencia de que tiene el control absoluto de su propio destino espiritual está errado, ¿cierto? Y piensa que puede nacer de nuevo, pero él solo necesita comprender cómo entrar por segunda vez en el vientre de su madre, cosa que no es posible. Quizás otra forma de entender su pregunta sea: Jesús, ¿cómo puedo salvarme a mí mismo? Jesús le dice que él no lo puede hacer. Y esto explica, hermanos, lo que pasa en los versículos 5 al 8. Jesús le da a Nicodemo, como le decía, una lección magistral sobre la teología regenerativa del Espíritu Santo. Jesús le enseña lo que significa nacer de nuevo, es decir, antes de depositar la fe en Jesucristo, el Espíritu Santo debe darnos una nueva voluntad, nuevos deseos y nuevos afectos. El Espíritu Santo, hermanos, nos da la capacidad de tener fe en Cristo, y la regeneración debe preceder a la fe. El Espíritu Santo quita el corazón de cada uno de nosotros, el corazón de piedra, y lo reemplaza con un corazón de carne, un corazón humilde, ¿cierto? Para la mayoría de las personas, la regeneración ocurre casi simultánea con depositar su fe en Cristo, pero no es así. Es un error. Esto es precisamente lo que Nicodemo malinterpretó. Creía que su salvación dependía de él. Pensaba que debía cumplir la ley a la perfección, que debía volver a nacer, porque creía que con sus actos se ganaría el favor de Dios, un Dios viviente. Dice: en verdad os digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua y el Espíritu, ¿qué representa? Es simplemente una descripción del Antiguo Testamento sobre la manera en que se dispersa o se dispensa el Espíritu Santo. Se describe el Espíritu Santo como dispensado o derramado como el agua. Y nótese la pequeña diferencia que tienen los versículos 3 y 5. En el versículo 3 dice que no se puede ver el reino de Dios. Y en el 5 dice que no se puede entrar en el reino de Dios. Y lo que quiere decir acá, o lo que confirma acá, es que necesitamos nacer de nuevo para ver el reino espiritual. Y hay que nacer de nuevo para heredar la vida eterna. Jesús quiere dejar claro que el Espíritu Santo debe ser derramado antes de que podamos ser salvos. El cambio espiritual, hermanos, se produce mediante la obra del Espíritu Santo. Y también nos ayuda a comprender la comparación que hace Jesús entre el Espíritu Santo y el viento. Así como el viento te sorprende cuando menos lo esperas, no lo anticipas ni lo ves cuando viene, así sucede con el Espíritu Santo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El nuevo nacimiento, la regeneración, es como ponerse unas gafas por primera vez. Quizás tú ibas caminando por ahí, todo nublado, todo borroso, confuso de tu vida, de tu espíritu, hasta que el Espíritu Santo, que es algo celestial, te pone esas gafas y te hace ver de nuevo. Te da una nueva visión, una vida nueva. Esto es lo que Jesús explica a Nicodemo. Lo que nace de carne, dice, carne es, y lo que nace del Espíritu, espíritu es. Dos mundos distintos, dos ámbitos diferentes, el mundo terrenal y el físico, pero otro es el mundo espiritual y el celestial.
El cristiano, nosotros debemos procurar ver el mundo como Dios lo ve. ¿Por qué? Porque somos nueva criatura en Cristo. Y así como el viento te sorprende cuando no lo buscas, no lo esperas, ni lo viste venir, así sucede con el Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo, hermanos, debe darnos seguridad. Versículos del 9 al 15. Quizás nos preguntemos por qué importa todo esto. ¿Por qué debería importarme si Dios o el hombre tienen la soberanía sobre la salvación? Al fin y al cabo, o te salvas o no. Ahora la respuesta es muy clara. El sacrificio de Cristo sería o se vería disminuido o claramente anulado si uno puede ganarse la salvación. No tendría razón de ser la muerte de Jesucristo, la expiación de los pecados en la cruz, si nosotros entendiéramos de esa forma la salvación. ¿Para qué tuvo que morir Cristo en la cruz si puedes tú mismo expiar tus pecados sin su ayuda? Tu fe no reside en tus obras. Tu fe debe estar en la obra consumada de Cristo. Su sacrificio en la cruz, hermanos, pagó verdaderamente por tus pecados y te justifica ante Dios. Vamos a ir a los versículos 14 y 15. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el 15 dice, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Aquí es cuando Jesús, también de una manera muy inteligente, muy sabia, hace referencia a Números 21, el libro de Números 21, donde Moisés, ¿qué es lo que hizo? Guió al pueblo de Israel por el desierto, donde habían muchas serpientes venenosas. Y la gente, el pueblo de Israel, moría. Entonces Dios le dijo a Moisés que hiciera una imagen de una serpiente de bronce, la pusiera en un poste y instruyó al pueblo para que, si eran mordidos, miraran a esta serpiente y sanarían. Esa es la analogía que hace Jesús en la conversación con Nicodemo. Entonces, así como la serpiente fue levantada, así también el Hijo del Hombre debe ser levantado. Jesús utiliza esta forma de la serpiente de bronce en el desierto, en Números 21, para enseñar que al igual que los israelitas fueran sanados mirando a la serpiente, la salvación viene al mirar con fe a Cristo, crucificado y levantado. Y esto, hermanos, no solo guarda un paralelo o un paralelismo con la crucifixión, sino que también apunta al Evangelio. A Jesús no le interesaba hablar con Nicodemo sobre los mecanismos de los milagros, sino todo lo contrario, le interesaba compartir el Evangelio con él. Quería que comprendiera cómo funcionaba la salvación. Esto, una vez más, aclara que Jesús dedica tanto tiempo a describirle a Nicodemo la obra del Espíritu Santo y la necesidad de nacer de nuevo. Pero vemos que Nicodemo está con dudas, siendo que es un hombre, un fariseo muy inteligente, muy quizás mirado en alta estima, no entiende, no logra entender. Jesús quizás incluso tuvo que reprender a Nicodemo por su incredulidad y malentendido. Nicodemo pregunta, si ustedes lo vieron ahí, dice, ¿cómo puede ser esto, Señor? ¿Cómo puede ser esto, Jesús? En definitiva, ¿quién está más capacitado para enseñar el Espíritu Santo que el Señor? ¿Cierto? Que Jesucristo, que es la segunda persona de la Trinidad. Él viene del cielo, por lo que su testimonio es digno de confianza. Aquí es hacia donde se dirige todo esto, hermanos. Seguramente hemos conocido a varias personas que han tenido dificultades para estar seguras de su salvación. Se preguntan si han hecho lo suficiente, si sus acciones agradan a los demás, si agradan a Cristo, si su vida ha sido lo suficientemente buena como para entrar en el cielo. Pero muchísimas personas allá afuera, y quizás muchas personas que también han llegado a esta iglesia, luchaban con este malentendido, donde quizás día a día, minuto a minuto, era, digámoslo con una palabra,
no sé si es tan precisa, pero mortificaba el espíritu de la persona que día a día pensaba que estaba perdiendo la salvación por pensar algo malo, por hacer una acción quizás que no estaba dentro de los parámetros, porque quizás tuvo que mentir, porque quizás tuvo que faltar el respeto a alguien. Todavía hay gente afuera de esta iglesia que piensa que la salvación es por obra. Esto no es algo que se pueda ignorar y decir, bueno, espero que lo resuelvan algún día, ¿cierto? Se trata de un error doctrinal engañoso para el pueblo, sino que despoja a Dios de su poder, que queda relegado al poder humano para obtener la salvación y lo pone en tus manos. Si la salvación depende de nosotros, jamás sabremos si hicimos lo suficiente. Ese fue el error de Nicodemo. Pero además, no hay garantía de esta salvación si crees que tienes que ganártela minuto a minuto y conservarla. Todos nos conocemos bien y sabemos lo inconstante que podemos saber, que podemos ser, que lo inconstante o pecadores que podemos ser. Pero aquí está la otra cara de la moneda que el Señor nos quiere hablar. Si entiendes que Dios es el autor y consumador de tu salvación, ¿hay una gran seguridad de que tú eres salvo? Se los pregunto. Si entiendes que Dios es el autor y consumador de tu salvación, ¿hay una gran seguridad en tu vida de que estás salvado? Además, la obra del Espíritu Santo debe infundir confianza en tu santificación. Debe darte esta seguridad de que puedes crecer y madurar en santidad y justicia. Por la gracia de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Puedes romper, hermano, tus ataduras, las cosas que te ligan al pecado, que reinan en tu vida. No hay pecado demasiado fuerte. No hay pecado demasiado poderoso del que el Espíritu Santo de Dios te puede liberar. Cuando has nacido de nuevo, eres una nueva criatura. Mis cadenas se rompieron, dice, mi corazón quedó libre, me levanté, salí y te seguí. Tenemos esta esperanza en el cambio. No porque tú puedas reunir las fuerzas, sino porque el Espíritu Santo, el Señor, te va a ayudar. Por un Espíritu de Dios que vive en nuestro cuerpo, que vive en nosotros. Y aquí es cuando el llamado es para mí y para ustedes. Hermanos, dejemos las excusas. Decir que el pecado con el que luchas ahora lucharás con el resto de tu vida. Todos luchamos contra el pecado. Pero comentarios así, hermanos, nos condenan a una vida de desesperanza y temor. Y peor aún, limitan el poder de Dios, el Espíritu de Dios que obra en ti, ¿cierto? Esos pecados, hermanos, pueden ser debilitados, pueden ser abolidos, destruidos. Tus cadenas pueden romperse. Ejemplos concretos: infidelidad, mentira, pornografía, machismo, orgullo, falta de humildad, etc. Son muchos pecados que podemos tener arraigados cada uno de nosotros. Ustedes los conocen, el Señor los sabe. No me interesa saberlos. Pero no podemos vivir de excusas. O sea, no puedo decir que voy a seguir viviendo, que estoy luchando con el pecado, pero nunca pasa nada. El Espíritu Santo es más poderoso que tu pecado, que tus cadenas. Tus cadenas pueden romperse, querido hermano. ¿He nacido de nuevo? ¿Soy siquiera cristiano? Preguntémonos esto. ¿He nacido de nuevo? ¿Soy un seguidor de Cristo? ¿O soy un religioso que viene a la iglesia, que me siento, adoro, canto, pero en la semana mi forma de comportarme es totalmente contraria? El poder del Espíritu Santo no está solamente el domingo, está siempre, vive en tu vida, radica en tu vida. Nicodemo cuestionó a Jesús en Juan 3, ¿cierto? Defendió a Jesús en Juan 7, si usted tiene la oportunidad de leer todo Juan, y se preocupó por Jesús en Juan 19. ¡Qué historia tan poderosa! No sé si se recuerdan qué es lo que pasó en Juan 19. Y también recordar que Nicodemo después se une a Jesús. ¿Y qué es lo que pasa al final cuando Jesús es crucificado? Jesús y José de Arimatea se encargan ¿de qué? De embalsamar su cuerpo, ¿cierto? Entonces Nicodemo fue llamado por el Espíritu Santo.
Hay otro fariseo que también conoció a Jesús y en el momento en que lo conoció, su vida cambió para siempre, que fue, ¿recuerdan a Saulo? Saulo que después se convirtió en Pablo y llegó a ser uno de los misioneros más, quizás más importantes, cristianos, primitivos, de todos los tiempos. Pero la historia de Pablo es diferente a Nicodemo. Ambas son ejemplos de la obra salvadora y mediadora de Dios, ¿cierto? De Jesucristo. Ahora, ¿qué tal tu historia? ¿Es usted como Pablo, que experimentó una conversación repentina y dramática y su vida cambió desde entonces? ¿O eres como Nicodemo, que escuchaste el Evangelio hace mucho tiempo, pero la semilla que fue sembrada tuvo que ser germinada, regada, antes de que finalmente atravesara tu barrera de tu corazón? O tal vez hayas escuchado el Evangelio una y otra vez durante toda tu vida, durante 30 años, 40 años, pero todavía estás alejado de Jesús. Todavía hay barreras. Quizás el Señor te trajo aquí, hermano, esta misma mañana, para que no solo recordáramos esta conversación de Nicodemo y Jesús, no solo para que supieras más acerca de Jesús o escucharas una porción bíblica, no solo para que pudieses alabar el nombre del Señor cantando, orando o entregando tu ofrenda, sino que realmente pudieras llegar a conocerlo. Al igual que Nicodemo, hermano, si está dentro de su gracia, Él te encontrará cuando quiera, donde tú estés. Y ese llamado será irrenunciable. Como les dije al principio, yo no puedo estar seguro de la salvación ni de Carlos, ni de Tabita, ni de mi hermano que está atrás en la banca. Solo el Señor lo sabe. Pero quizás nuevamente el Señor te trajo para algo más aquí, esta mañana, para quizás tú lo reconozcas, lo escuches. Y si es así, debes orarle para que Él te dé respuestas. El Espíritu Santo obra también precediendo la fe. Algunos conceptos claves de la regeneración. Nuevo nacimiento, nacer de nuevo, es un requisito indispensable para ver el reino de Dios. Obra de Dios es una obra del Espíritu Santo, no terrenal, no nuestra, no el resultado del esfuerzo humano. Similar a como un bebé no participa en su propio nacimiento. Un cambio de naturaleza transforma un corazón pecaminoso en uno que ama y obedece a Dios, una conciencia del pecado. Y justificación y nueva vida produce una nueva vida de fe y santidad, donde la persona se convierte en hijo de Dios y vive un proceso de santificación desde que el Señor lo ha tocado hasta su último día, que es la regeneración y la santificación por medio del Espíritu Santo. Y para terminar, hermanos, una pequeña aplicación. Si usted no es creyente en Jesús, mire hacia Él, mire la cruz. En la cruz, el cual Él dejó su vida por salvación a todos nosotros. Confiese y arrepiéntase de sus pecados. Crea que Cristo pagó por ellos en la cruz y de allí tú experimentarás el nuevo nacimiento espiritual. Pero todo esto está sometido siempre a la gracia del Señor. No es tu decisión, no es que tú quieras elegirlo, Él te elige. Cuando Él quiere, en el momento que quiera. Y si usted es creyente en Jesús, piense en el sacrificio que hizo Jesús también. Esté agradecido por este nuevo nacimiento espiritual que ha experimentado, pero viva en obediencia gozosa al Señor, porque tienes vida espiritual. Viva en obediencia gozosa en el Señor, que es una obra progresiva, que es un proceso diario de obediencia, de madurez espiritual y crecimiento, donde se elimina la naturaleza pecadora y se asemeja más a Cristo cada día. Es una batalla constante, es una batalla difícil, porque todos tenemos luchas.
pero bajo la mano del Señor y del Espíritu Santo, que viene de Dios, obviamente, nada es imposible. Como dicen por ahí, nada es imposible. Ahora, hermanos, para terminar, una pregunta para cada uno. ¿Cuál es tu versión? ¿Cuál es tu nueva versión bajo este proceso de regeneración del Espíritu Santo? ¿Crees que durante este tiempo que eres creyente has cambiado? ¿Has mejorado? ¿El Señor te ha dado herramientas? Estoy seguro que sí. Ahora, ¿cuánto tú estás dispuesto a trabajar por ello humanamente bajo el mando del Espíritu Santo? Es una respuesta que tú tienes que tener, que tú debes analizar y que tú debes orar y conversar con el Señor. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga.